su atención. Atentos los que están estudiando con su resumen en su escritorio, donde pues hay que tomar apuntes. Les vamos a dar algunos tips, ¿ok? Muy bien. La osteomielitis, la infección del hueso, ¿no? De la médula ósea, que puede ser ocasionada por bacterias, hongos, Mycobacterium, recuerden, Mycobacterium mal de Pot, Mycobacterium mal de Pot. Ya se imaginarán cuál es la etiología. La causa más común es Staphylococcus aureus, ¿no? El meticilino resistente. La causa más común. Nadie puede fallar esta pregunta. La vía de infección puede propagarse de un hueso de manera hematógena, sobre todo en los niños, o por extensión continua. Por ejemplo, un paciente con pie diabético, ¿no ve? Y de repente se infecta. Factores de riesgo: diabetes mellitus. Insuficiencia vascular periférica, los pacientes que tienen varices o enfermedad arterial periférica, entonces tiene factor de riesgo. Han debido ver pacientes, ¿no? Que tienen úlceras en los pies, en las extremidades inferiores, y tienen insuficiencia vascular, tienen varices, etcétera. Entonces, eso se pueden complicar con una osteomielitis. ¿Cómo llega el paciente? Dolor óseo, ¿no? Dolor óseo, en algunos casos puede haber fiebre. ¿Qué es lo importante? Radiografía del tejido óseo afectado, porque ¿qué va a mostrar? Cambios óseos. Y pues también, si hay la posibilidad, una resonancia magnética para ver que es un poco más sensible para detectar una osteomielitis temprana. El laboratorio, todo lo que ustedes que tengan que ver con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y por qué es importante la biopsia? Esta nos va a ayudar para el cultivo. Es el diagnóstico definitivo, el gol estándar para osteomielitis y nos ayuda para el cultivo, para ver qué antibiótico necesita el paciente. La mayor parte, como es Staphylococcus aureus meticinilino resistente, por lo tanto va a requerir tratamiento con vancomicina o linezolida. Y también algunos de estos van a requerir intervención quirúrgica por ortopedista, por el traumatólogo. ¿Ok? Esta infección de tejido óseo puede ser en una extremidad, puede ser en la infección vertebral, una espondilodicitis y ocasionar clínica de dicha región. ¿Qué es la osteomielitis? Una infección ósea ocasionada por, ya sea por bacterias, hongos, bacilos alcohol resistentes y otros. Esta infección destruye el tejido óseo, ¿no? Pueden ser ocasionadas por muchas. Incluso puede haber osteomielitis extensas. Miren otro dato importante para su resumen. En niños, en la edad pediátrica, los microorganismos se alojan más en huesos largos y en adultos más en la columna vertebral. La clasificación. Vamos a tener según patogenia, según la duración de la infección y la presencia o ausencia de material extraño. Hay un sistema que manejamos que es el sistema de Sierni-Mader, que es para los cirujanos que han sufrido traumatismos. Este sistema tenemos una clasificación anatómica y una clasificación fisiológica. La anatómica en estadio 1 es una osteomielitis medular, la 2 superficial, la 3 localizada y la 4 difusa. Es anatómico, ¿no? Lo veo al paciente y comienzo a clasificarlo. La fisiológica depende del estado de salud del paciente. Si está bien, A. Si está con compromiso sistémico, un BS, compromiso local, un BI, y un compromiso local y sistémico BLI o BL y BLC, ¿no? Los dos. Y el C es cuando el tratamiento causaría más daño que la enfermedad. Por ejemplo, un paciente que está con lesión renal aguda porque no le podemos dar vancomicina. La osteomielitis depende de 3 mecanismos. Puede llegar por diseminación hematógena, propagación de un sitio vecino a la operación o infección secundaria a insuficiencia vascular o neuropatía coexistente como en los pacientes diabéticos. Según el tiempo, puede ser aguda o crónica. La aguda puede ser sin necrosis, ¿no? Ósea, o puede también tratar necrosis. Sobre todo la osteomielitis crónica necesita debridamiento, ¿ok? Cirugía.
La aguda podemos tratar todavía con antibióticos. Los focos primarios, ¿de dónde llega? ¿No? Sobre todo las infecciones de tracto urinario, las infecciones de piel, de tejidos blandos, endocardio pueden generar. Y la propagación es desde un punto, ¿no? Hacia un pie. Por ejemplo, la entidad subyacente más frecuente es la diabetes, síndrome de pie diabético. La clasificación puede ser, depende anatómicamente, huesos largos, columna vertebral, huesos periarticulares. Por ejemplo, ¿cuál de estos tres en los niños afecta la osteomielitis? Huesos Huesos largos. Excelente. ¿Y en los adultos? Columna vertebral. ¿No? Fácil, ¿no? Es un tema relativamente fácil. Pueden también incluso estar relacionados con osteomielitis de cuerpos extraños, ¿verdad? De cuerpos extraños acá. Hay una clasificación de Lee y Wand-Vogel, aguda y crónica, y que esta puede ser hematógena o continua. Y la de Sierni-Mader está para huesos largos, ubicación, extensión y entre otros, ¿no? Listo, muy bien. ¿Cuál será la respuesta? La etiología más común de la osteomielitis. Pueden poner en el chat 15 segundos. Esta pregunta está muy fácil. Muy bien. La etiología. El Staphylococcus aureus meticilino resistente es la causa más frecuente. ¿Ok? Luego, la osteomielitis granulomatosa en nuestro medio en Bolivia, la causa más frecuente es el Mycobacterium tuberculosis. También en pacientes inmunodeprimidos está Cándida. ¿Ok? 3 agentes etiológicos que no pueden fallar en el examen. La osteomielitis vertebral puede ser también tener otro nombre, una espondilodicitis, osteomielitis espinal, disitis séptica, infección del espacio discal. Estas invaden a través de las arterias segmentarias de estas láminas terminales, ¿verdad? Después se propagan al disco como tal. Sobre todo afecta a los varones. Entonces, un 40 al 50% Staphylococcus aureus. Si es meticilino resistente, ¿qué antibiótico voy a dar? Vancomicina. Vancomicina. Si tiene insuficiencia renal, Linezolid. perfecto, listo. Con eso es suficiente. La osteomielitis vertebral se clasifica en piógena y no piógena. Si es piógena, puede ser tuberculosa o por brucelas. Listo. ¿Cuál es la causa más común? Staphylococcus aureus, meticilino resistente que le falta. ¿Okay? Patogenia, ¿cómo llega? Pues por continuidad o por vasos sanguíneos. Listo. En pacientes que tienen inmunodepresión, diabetes, corticoides, pacientes que están en tratamiento con inhibidores del TNF-alfa. Ahora, vean esta pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de osteomielitis vertebral granulomatosa? Vamos. Muy bien, doctores. Están todos capísimos. Muy bien. Es la tuberculosis, ¿ok? La tuberculosis. ¿Qué otro nombre recibe? Los pacientes que vienen mal de polvo. Se han debido ver en los hospitales, ¿no? Están un poco jorobados, ¿no? Tienen una subluxación, luxación.
¿no? Tienen una jiba en la espalda, ¿no? Pobrecitos. Los traumatólogos en columna les ayudan mucho. Y esta, si es osteomielitis vertebral piógena, ¿no? Muy bien. Entonces, otra tiene que ser granulomatosa. Entonces, ¿cómo llega el paciente? 50% puede tener fiebre, dorsalgia y 33% de los casos déficit neurológicos. Ahora, otra pregunta que he visto en los exámenes de la residencia, creo que una de Argentina, decía, más del 85% tienen dorsalgia. Dice, ¿qué parte de la columna afecta más? Principalmente la lumbar, 60%. ¿Ok? Anótense una flashcard ahí. Tienen que tener hasta ahora 3 flashcards, ¿no? La causa más frecuente, Staphylococcus aureus. Osteomielitis vertebral o granulomatosa, Mycobacterium tuberculosis, 2 flashcards. Se afecta la falta de los huesos largos en la parte pediátrica, ¿no? Y tienen 4 o 5, creo que flashcards. Y otras en la columna, la zona más afectada, que es lumbar. ¿Ok? 60%. Con eso ya están hechos, doctores. Diagnóstico, biopsia, ¿no? Nos puede ayudar la tomografía, la resonancia, etcétera, pero para guiarse el traumatólogo que tiene alta especialidad en columna o el neurocirujano, pues necesita estudios de imagen y para tomar biopsia principalmente, ¿ok? Aquí tenemos una imagen, una resonancia magnética. Es un paciente de 53 años de edad que ha tenido endocarditis, ¿ok? Endocarditis en válvula aórtica, válvula protesémica aórtica. Y el cultivo salió Agregatibacter, es decir, parte del grupo HASEC incluso, ¿no? En adición, dice que tenía dolor lumbar por 7 semanas, ¿no? ¿Cuál es la zona más afectada de la columna vertebral en osteomielitis? ¿Qué zona? Lumbar. Exacto. Entonces, este paciente viene con 7 semanas de dolor. Le hacen una resonancia. Y miren, en la T1 muestra saturación de gadolinium en estas zonas. Entonces, el paciente tiene una espondilodicitis. Y se evidencia aquí, miren lo que estoy pintando, las flechitas del libro de Harrison, un absceso epidural, ¿no? Ahí se ve dicho absceso epidural. Entonces, este paciente clásicamente tiene una endocarditis. Ahora, ¿qué tratamiento voy a dar? Obviamente, el paciente que tuvo la endocarditis nos va a ayudar a comenzar a dar el antibiótico importante. Entonces, acá, para la osteomielitis vertebral granulomatosa, Mycobacterium. Tratamiento. Primero, cultivo, ¿no ve? ¿Cómo se toma el cultivo? Con cirugía, biopsia. Sale estafilococcus, sale sensible a la meticilina, nafcilina u oxacilina. En nuestro medio dicloxacilina, oxacilina, tenemos. Seguida de Rifan, dice Harrison, en nuestro medio no lo hacemos porque la Rifan es un antituberculoso. ¿Ok? Si es resistente a la meticilina, vancomicina. Entonces, como ya saben qué es banco, añadan a su conocimiento la dosis, 15 miligramos y ve cada 12 horas. Y ustedes me dirán, ¿esto es solo para osteomielitis? No, casi para todas las enfermedades que van a usar vancomicina, esta es la dosis. Más o menos sale como 1200, más o menos 1000 o entre 800 les doy. Bueno, se indican los pacientes. A ver, voy a calcular. Digamos que un paciente pesa 70 por 15, ¿ve? Sale 1050. 1050, un gramo. El frasco viene de 500 y de 1 gramo. Entonces, 1 gramo y ve cada 12 horas. Pasar en 1 hora, ¿no? 30 minutos más o menos. Porque si lo pasamos rápido, ¿qué le ocurre? Síndrome de hombre rojo. Eso, muy bien, doctora. Rapidísima, muy bien. Síndrome de hombre rojo, ¿ok? Entonces, no le administramos en bolo, boom, directo no, ¿no? En 30 minutos, 20 minutos. Hay unos libros de fármaco que decían que mínimo 20 minutos, ¿ok? Muy bien. Regida de Rifan y Levo, dice, ¿no? Aquí podemos asociar Levo o trimetoprim sulfamethoxazol, pero Rifan en nuestro medio necesitamos un poco difícil por la parte de las normas de tuberculosis, ¿ok? Si es para estreptococo, sobre todo los pacientes que tienen diabetes, penicilina G, ahí tienen las dosis. Enterobacterias, cipro, ¿ok? Resistentes a las quinolonas, carbapenémicos. Pseudomona, ceftazidima o cefepime, más un aminoglucósido. Para anaerobios, recuerden, clindamicina. Con eso terminamos.
Antibióticos locales también se han estudiado, han demostrado que la evidencia son útiles. También se usa en antibiótico-terapia parenteral, les ponen un taponcito y les administramos sus antibióticos, ¿no? En huesos largos. En huesos largos, esto sobre todo es en la parte pediátrica, hay una siembra hematógena, hay contaminación exógena, puede generar por fracturas abiertas, contaminación perioperatorias. Cuando se afectan los huesos largos en pacientes adultos, sobre todo más de 70 años, también está involucrada el Staphylococcus aureus. Miren acá, otra vez, ¿no? Staphylococcus aureus. Pueden haber otros agentes etiológicos. Por eso es importante la biopsia. Es importante para ver el cultivo. ¿Ok? Muy bien. Manifestación clínica. Miren este caso, por ejemplo, que muestra el libro de Harrison. Varón de 42 años. Miren acá. Cualquiera diría, esta es una heridita, ¿no? Una curación necesita, pero está saliendo pus. Está saliendo pus. Lo mínimo que tenemos que hacer es pedir una radiografía. Lo mínimo. E interconsulta al traumatólogo. Entonces esta paciente ha presentado, dice que ya tenía una fractura maleolar 6 semanas antes, no sé, 1 mes y medio más o menos, ya hace 1 mes y medio tenía fractura maleolar. Tenía dolor persistente, inflamación, después de la reparación ortopédica. La infección fue tratada con antibióticos ingeribles sin cirugía de debridación. Dicho tratamiento fue insuficiente. Entonces aquí el cultivo salió Staphylococcus aureus asociado al implante. Y miren, se asocia con trayecto fistuloso. Miren, 2 orificios. Entonces aquí la radiografía nos va a ayudar a ver si tiene osteomielitis, ¿no? Que hay deformación, características de tejido óseo. Entonces acá necesita debridación y antibiótico con vancomicina, ¿no es cierto? Ahora la vancomicina, ¿cómo le damos? ¿Por vía periférica o por catéter venoso central? Ahí les dejo de tarea. Después de la fijación interna de la osteomielitis se puede clasificar en temprana, menos de 3 semanas, de 3 a 10 semanas o tardías crónicas, ¿no? En esas. El diagnóstico, pues ahí básicamente radiografía, tomografía y el debridamiento quirúrgico. Aquí les voy a hacer hincapié, debridamiento quirúrgico es importante. Antes que se complique y se ampute. Yo he visto pacientes que se han complicado, hicieron trombotep y les tuvieron que amputar. Entonces, ojo con eso, no es cualquier heridita pequeña, nada. Las úlceras se pueden complicar con osteomielitis. Llegan pues así, luego, ¿no ve? Tienen que debridar el traumatólogo, tiene que, este tejido ya no es pues tan fácil, es tejido friable. Y el paciente no viene así, ¿no ve? Ya tiene su varices, su enfermedad arterial periférica, tenemos que darle pentoxifilina para que llegue el antibiótico, curación. El paciente no puede caminar, peor, tiene riesgo de TEP, es todo un caos, los pacientes, ¿no? Se complican mucho. Y aquí vemos, por ejemplo, miren, cuando toman, sospechan que hay una herida, por ejemplo, en una úlcera, un pie diabético, radiografía la tienen que pedir, ¿ok? Miren esta alteración. ¿Eh? Miren esta alteración. Esta es una radiografía que muestra una esclerosis, ¿no? Del tercio proximal de la tibia. Hay una elevación del periósteo con destrucción ósea. Y esto es osteomielitis. La resonancia magnética muestra claramente la destrucción ósea que en la parte longitudinal y parte de los tejidos blandos. Y osteomielitis, pues, ¿no? Requiere su tratamiento importante. Entonces, acá necesitamos un tratamiento que esté más o menos 2 meses, ¿no? 1 mes y medio para darle su vancomicina o su tratamiento antituberculoso que es mucho más prolongado, ¿ok? La infección articular periprotésica. Yo creo que acá tienen más experiencia los traumatólogos, los ortopedistas, ¿no? Obviamente son acompañados por medicina interna o infectología para tener un buen éxito. Solo el traumatólogo ortopedista no va a poder, tampoco solo el internista o el infectólogo. Ambos se necesitan para que vaya paciente bien, ¿ok? Sobre todo, miren, en artroplastía de cadera y rodilla, 0,31%. Ya en reemplazo de tarso y codo, aumenta la tasa de infección del 4 al 10%. Entonces había un paciente, ¿no? Que creo que tenía fractura costal, una fractura, necesitaba intervenirse por el neurocirujano, y ella, pues, la paciente quería garantía del 100%, ¿no? Entonces se le explica, ¿no? En los estudios se ha demostrado
que la tasa de infección es del 2%, ¿no? De cada 100 pacientes, 2 se infectan. Lo que no se sabe es quiénes se van a infectar a pesar de todas las medidas y obviamente controlar sus factores de riesgo. Es que, doctor, tengo diabetes. ¿Y cómo está su hemoglobina glucosilada? En 10, ¿no? Sabes que es un mal paciente, ¿no? Que no se va a complicar, que es un paciente que te puede traer muchos problemas, sobre todo peor si es privada. Infección de la articular periprotésica, sabemos que en un 50 al 70% de los casos infección se da por Staphylococcus aureus y otros puede ser temprana menos de 3 meses, retardada en 3 a 4 y tardía más de 2 años. Aquí siguen siendo los Staphylococcus aureus y en algunos casos pueden haber. Miren esta infección periprotésica de una cadera izquierda, ¿no? Esto es grave. Esto es lo que no, en la parte privada, pues es terrible que se complique con uno de estos casos, ¿no? Te llevan mala propaganda y demás. Infección articular periprotésica, el paciente tiene dolor, edema, ¿no? Y sus diagnósticos diferenciales son la artritis séptica, la gota, neuropatía y otras. Y el diagnóstico complementario, no hay nada relevante. No es como en vasculitis tienes que memorizar los ANCAs o en lupus los anticuerpos. No, aquí cualquier cosa. No hay algo súper llamativo. Tratamiento, cirugía. ¿Listo? Con el trauma y su antibiótico. No hay mucha ciencia acá. Tampoco se van a comenzar a memorizar todito esto, ¿no? Nada más. Si es meticilino sensible, ya oxacilina, ¿no? Si es susceptible a la meticilina, aquí para osteomielitis, por ejemplo, para dispositivos ortopédicos, cambia la cosa. Por ejemplo, para acá le dan rifampicina, ¿no? O nafcilina o oxacilina. Si es resistente a la meticilina, rifan con banco. Esto para el examen de la RESI, porque para la parte práctica, vuelvo a repetir, la rifan es un poco complicado. Y listo, nada más. Con eso tienen que recordar y ya para el examen. Osteomielitis en esternón, esto igual es frecuente. No es frecuente, sobre todo, tal vez porque yo veo ese tipo de pacientes, ¿no? Yo veo pacientes, sobre todo posoperados de cirugía cardíaca, ¿ok? Los pacientes que son sometidos a cirugías de corazón, pulmón, etcétera, y les hacen esternotomías. Y esas tornotomías no es tan frecuente porque los cirujanos hacen bien su trabajo, en el lugar de trabajo, entonces les va bien, pero hay casos, las mediastinitis y las esternotomías pueden infectarse, ¿no? 0,5 al 5%, y continúa siendo acá, cambia la historia en cuanto a la etiología. Esto requiere, necesita una flashcard. Aquí son los Staphylococcus coagulasa negativos. 20, del 40 al 60%. ¿Ok? El paciente tiene fiebre, tiene dolor y revisas la herida y listo, ¿no? No se ha cerrado, tiene tendencia a secreción mucopurulenta y tienes que nomás tomar cultivos y ver qué desarrolla, ¿cierto? Y muchos de estos pacientes pues necesitan otra vez entrar a la cirugía para limpiar el externo. Muy bien, entonces acá el diagnóstico nos va a ayudar mucho con la resonancia magnética, ¿verdad? Y obviamente el cultivo y para que nos ayude en cuanto al tratamiento. Osteomielitis del pie, sobre todo en pacientes diabéticos, es terrible, ¿no? Cuando era médico general, pues veía muchos de estos pacientitos diabéticos y había muchos de estos pies, ¿no? De Charcot y demás, las neuropatías, y era qué difícil comenzar a solucionar estas úlceras por su vasculopatía, neuropatía, ¿no? Todo un caos. Entonces, la incidencia en pie diabéticos es del 30 a 40% de cada 1000 personas con diabetes y del 20 al 60% tienen osteomielitis. Entonces, ven un paciente con diabetes y tiene úlceras, radiografía. Y este paciente, miren su pie plano, ¿no? Esta es una artropatía neuropática o pie de Charcot, ¿no? Y además está complicada con una osteomielitis crónica, 78 años. Difícil, ¿no? Aquí han probado de todo, ustedes igual han debido ver. Cámara hiperbárica, oxígeno, pentoxifilina, vasodilatadores, antibióticos locales, curación, etcétera. Lo que yo he visto es que las enfermeras son capísimas, ¿no? Clorexidina y hay unos paños, creo que trae Inti, no sé qué otras importadoras, que absorben y tienen en su estructura ciertos compuestos, no recuerdo si son metales, que evitan el crecimiento, comienzan a absorber. Y se ha demostrado, hay estudios en artículos de cirugía plástica, que mejoran, ¿no? y acortan el tiempo de la resolución, estos
Y son como 400, 500 que valen estas cosillas, ¿no? En cuanto a estas úlceras. Acá de los tendinitis de la piel, vamos a recordar que Staphylococcus aureus nuevamente, ¿ok? Pero creo que acá es un manejo multidisciplinario para ver ese tipo de pacientes. Porque a este paciente obviamente le tienes que pedir un ecodoppler, ¿verdad? De arterias para ver si no tiene insuficiencia y si tiene insuficiencia, dar manejo para la insuficiencia arterial. Muy bien, doctores. Aquí damos el tratamiento con, dependiendo que sale el cultivo, ¿no? Dependiendo que sale el cultivo, damos el antibiótico, es Banco, Rifan, Clinda, Levo, Cipro y otras, y hacer sinergismo con otros antibióticos. Y terminamos con esto. La etiología más frecuente, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Luego también en otros pacientes con factores de riesgo pueden haber otros. El factor de riesgo más importante es la diabetes mellitus, la enfermedad vascular periférica, trauma reciente, cirugía ortopédica, uso de prótesis, dispositivos ortopédicos y uso de drogas intravenosas. El paciente viene con dolor. Le apreciamos la herida y tiene eritema, dolor, calor, edema. La vía de infección puede ser hematógena o contigua. Diagnóstico, radiografía, resonancia, principalmente estas dos. Si no mejora, interconsulta al traumatólogo, al ortopedista, para que nos haga la biopsia y ver la confirmación diagnóstica y el cultivo. Tratamiento, banco, ¿no? Hasta que nos salga el cultivo. Si es tuberculosis mal de Pod, obviamente el tratamiento antituberculoso para este tipo de casos es un poquito más prolongado en base a nuestras normas de tratamiento de la tuberculosis. Complicaciones, abscesos, se pueden amputar, ¿no? Esto se ve mucho en pacientes diabéticos, la amputación, fracturas patológicas, puede llegar a sepsis, a foco cutáneo, a foco de partes blandas, hacer choque séptico y morirse. Y con eso, señores, hemos terminado la clase de osteomielitis. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta?